Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Por fin entramos ya en materia y vamos a estudiar el espacio de Rindler, espacio-tiempo, pero con todas las herramientas que hemos construido en los capítulos anteriores. Os recuerdo que este elemento de línea lo hicimos en el capítulo 22, que calculé los símbolos de Christoffel en el capítulo 23 y también creo recordar que calculé el tensor de Riemann en ese mismo capítulo, y en el capítulo 24 calculé los Killings de este espacio. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos 3 Killings y creo recordar que también os dije que el número máximo de Killings es igual a n medios por n más 1, donde n es la dimensión del espacio-tiempo en el que estemos hablando, y esto es un espacio-tiempo de 2 coordenadas, por así decirlo, por tanto tiene dimensión 2, así que esto, en este caso concreto, n vale 2, y por lo tanto nos da 3 como el número máximo. Como tenemos 3 Killings, significa que este espacio es máximamente simétrico. Simétrico, etcétera. Muy bien. Bueno, no es de extrañar porque ya recordad que esto lo conseguimos poniendo moscas aceleradamente de una forma organizada, y entonces desde el punto de vista de esas moscas aceleradas el mundo, digamos, se ve así, ¿no? Muy bien, entonces para estudiar este espacio-tiempo, bueno, lo típico que se suele hacer es, aparte de calcular los símbolos de Christoffel, pues ver si tiene o no curvatura. El tensor de Riemann es 0, por tanto este espacio es plano, aunque pueda no parecerlo porque aquí hay una X, ¿no? Digamos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, sin más preámbulos, calcular la energía. Y ya veréis lo útil que va a ser esto. Muy bien, la energía. La energía, como visteis en la fórmula, que la estoy buscando ahora, en la fórmula 26.5 del formulario de Krull, bueno, pues la energía se define como menos c por el producto escalar del cuadrimomento por el Killing temporal. Y el Killing temporal es E0 en este caso. La P, recordad que es m por la cuadrivelocidad. Y como aquí tenemos una métrica ortogonal, entonces solo va a sobrevivir en este producto escalar la componente 0 de la cuadrivelocidad. Entonces el producto escalar de E0 por E0, en este caso, como veis aquí, es menos x al cuadrado. Por cierto, estoy utilizando la métrica dimensionalmente incorrecta, ¿vale? Recordad que había una b por ahí que había que introducir para que fuera dimensionalmente correcta, pero bueno, esto lo estoy haciendo para para que los cálculos no sean tan engorrosos, pero la esencia es la misma. Simplemente tendríais, para hacer los cálculos correctos, habría que utilizar la fórmula 22.7 al final de todo, ¿vale? Ahí tendríais una B, y bueno, ya expliqué en el vídeo 23 qué significaba todo eso y tal, ¿vale? Pero digamos, las conclusiones que saquemos aquí van a ser equivalentes a poner o no poner una B multiplicando, ¿vale? Muy bien, por lo tanto, finalizamos el cálculo. Este menos con este menos se va a ir, va a quedar una m, u0, y aquí va a quedar una x al cuadrado. Por lo tanto, la energía, en principio, es esto. Muy bien. Entonces, podemos definir la energía porque hay un Killing temporal, perfecto, y entonces sabemos que esta cantidad, esto de aquí que hay a la izquierda, va a permanecer constante a lo largo de una geodésica. Y como hemos empezado con el cuadrimomento de una partícula material, estamos hablando de una geodésica material, de una mosca o de algo sólido que se está moviendo en este espacio-tiempo. Una geodésica masiva o material. Bueno, mira, voy a poner masiva, ¿va? Para ir cambiando de adjetivos. Entonces, recordemos que el vector cuadrivelocidad se define como dx alfa con respecto de tau alfa.
en nuestro caso, como tenemos un mundo de dos dimensiones, pues va a ser simplemente la derivada de x0 con respecto de tau e0 más la derivada de x1 con respecto de tau e1. Por lo tanto, como x0 es ct, lo sustituimos, y la x1 en este caso es la x. Perfecto. Por lo tanto, la energía va a ser igual a m x al cuadrado, y el u0 es precisamente esto. Por cierto, la c se me ha olvidado. Perdón, sí, aquí hay una c. O sea, esta c de aquí, que no la he puesto, no sé por qué. Correcto, perfectísimo. Por lo tanto, aquí hay una c que ya estaba antes, y ahora va a aparecer una c nueva, que será c al cuadrado, ¿vale? La c de antes más la c esta que la saco fuera, y entonces queda la derivada de t, del tiempo coordenado, o visto por un observador desde fuera, para entendernos, con respecto de tau. Muy bien, y recordemos que E es una constante. Por lo tanto, la energía la podemos definir de momento en un espacio de Rindler de dos dimensiones, la podemos definir así. Lo que pasa es que vamos a intentar ver un poco, vamos a intentar ir un poco más allá a ver qué obtenemos. Entonces aquí tenemos una derivada del tiempo con respecto de tau. Entonces sería interesante darle alguna vuelta más a esto. Entonces recordad que el tiempo propio de una partícula está definido mediante la ecuación elemento de línea al cuadrado igual a menos c al cuadrado de tau al cuadrado. Así es como se define el tiempo propio. Esto ya lo discutimos en su momento, por lo tanto no voy a incidir en esto más. Pero a partir de esta ecuación, pues simplemente vamos a obtener esta relación. Fijaos, ds al cuadrado es menos x al cuadrado, c al cuadrado de t al cuadrado más dx al cuadrado igual a menos c al cuadrado de tau al cuadrado. Entonces aquí podemos sacar factor común dt al cuadrado, ¿vale? Fijaos que si por lo que sea no veis lo que he hecho, simplemente con volver a entrar esto dentro del corchete, ya podéis ver que vamos a obtener esto, porque dt al cuadrado multiplicado por esto, pues nos devuelve esto de aquí, y dt al cuadrado con este dt al cuadrado se iría y quedaría dx al cuadrado, ¿vale? Muy bien, entonces como aquí tenemos un menos c al cuadrado que nos está quizá molestando un poco, sí, nos está molestando un poco, por lo tanto vamos a dividir toda la ecuación entre menos c al cuadrado, por lo tanto la eliminamos de aquí, menos c al cuadrado, por lo tanto aquí se va a ir el menos c cuadrado, y aquí pues va a quedar menos 1 partido c al cuadrado. ¿Vale? Hemos dividido todo entre menos c al cuadrado. Y aquí, como nos interesa diferencial de t con respecto a diferencial de tau, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es este señor que está aquí va a pasar dividiendo, por lo tanto tendremos dt partido de tau al cuadrado, y esta señora que está aquí multiplicando pues pasa dividiendo. Y tendremos x al cuadrado menos 1 partido c al cuadrado, y fijaos que aquí tenemos la derivada de x con respecto de t, y esto sí que es la velocidad ordinaria. Le podemos poner una v, pero bueno, también le podemos, como hemos hecho alguna vez, ponerle x punto. Hay veces que pondré x punto para cuando hay una t, y a veces cuando hay una tau. En cualquier caso, cada vez que ponga un punto, voy a indicar aquí a qué me estoy refiriendo, y es simplemente para escribir menos, nada más, ¿eh? Significa simplemente la derivada de x con respecto de t, que, insisto, sería la velocidad con la que nos parece que se está moviendo ese objeto. Y cuando digo nos parece, me refiero a nosotros, que somos observadores, que estamos aquí en este mundo viendo nuestra x y nuestro tiempo.
no el tiempo, digamos, percibido por la partícula, que sea el tiempo propio, sino nuestro tiempo, desde afuera, para entendernos. Vale, por lo tanto, aquí tenemos que poner esta derivada y podemos perfectamente poner x punto, incluso podemos el cuadrado este englobar ya a todo. Perfecto. ¿Vale? He sustituido simplemente de x de t por x punto. Muy bien. Y ahora el cuadrado este, pues lo vamos a pasar al otro lado en forma de raíz. Y la raíz podría ser más menos, ya sabéis, pero escogemos más porque el ritmo de crecimiento de nuestro tiempo y del tiempo propio va a ser en igual sentido. Si crece el tiempo propio de la partícula, también crece el nuestro, y si decrece, pues decrece. Por eso le dijimos un más, que es el sentido físico, y ya tendríamos una pieza más de la energía, pero en función de cosas medibles por nosotros desde afuera, no situándonos al lado de la partícula y siguiéndola, sino desde fuera. Por lo tanto, la energía es simplemente pues m x al cuadrado, c al cuadrado y este señor o esta señora. Por lo tanto, 1 partido raíz x al cuadrado menos x punto partido c al cuadrado. Perfecto. Ambas fórmulas son correctas, simplemente que la de abajo está expresada en términos de cosas, entre comillas, ordinarias, en el sentido de cosas observadas por nosotros desde fuera. Muy bien, ¿y qué podemos hacer nosotros con esto? ¿Podemos hacer ahí algo que sea interesante y tal? Pues la verdad es que sí, porque fijaos lo que vamos a hacer. Voy a borrar todo esto. Muy bien, he borrado, y antes de borrar esto, fijaos que aquí tengo mc al cuadrado, que lo puedo pasar dividiendo. Y de hecho lo he hecho, y al pasar dividiendo he definido energía dividido entre mc al cuadrado como E gorrito. Es decir, que E gorrito es una magnitud que tiene que ver con la energía, pero no tiene unidades. Y simplemente es la división de la energía que tenga la partícula dividido entre la energía que tiene por tener masa. Bueno, es una costumbre hacerlo así porque simplemente se simplifican las ecuaciones y ya está. Y como la m es constante y c es constante, pues esto sigue siendo una constante. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Por cierto, recordemos que esta E o la E gorrito son constantes. Esto es importante. Y no hace falta que diga, pero lo digo de nuevo, que estamos hablando de Rindler. Muy bien. Fantástico. Pues vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a, primeramente, a elevar al cuadrado esta fórmula. Y entonces nos va a quedar x4, x al cuadrado menos x punto partido c, x al cuadrado. Ahora vamos a pasar este señor que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando, menos x punto partido c al cuadrado, y todo esto está multiplicando a esta señora al cuadrado igual a x a la 4. Fantástico. Y ahora el x al cuadrado por e gorrito al cuadrado, que estaría aquí como sumando, lo vamos a pasar restando. Bueno, de hecho, si queréis voy a hacer un paso más para que se vea. He hecho este señor por este y ahora voy a hacer este señor por este. Y así no me cuesta nada hacer un paso más para que quede aún más claro. Muy bien, y ahora lo que decía es que voy a pasar a este señor al otro lado restando. Bueno, de hecho, simplemente va a ser un menos. Lo que va a haber aquí sigue habiendo un más y aquí hay un igual. Y ahora voy a multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que se vaya este menos. Así que borramos este menos,
borramos este menos y esto se va a convertir en un menos. Muy bien. Y por último vamos a despejar x punto partido c al cuadrado. Entonces voy a pasar dividiendo el señor gorrito, que por cierto debería estar al cuadrado, correcto. Entonces lo paso dividiendo y me va a quedar x al cuadrado menos x a la cuarta entre e gorrito al cuadrado. ¿Vale? He pasado dividiendo. Muy bien. Y ahora voy a pasar el cuadrado en forma de raíz. Muy bien. Por lo tanto, esto ya se va. Y la c que está dividiendo la voy a pasar multiplicando. C. Perfecto. ¿Y qué es x punto? Tal como había dicho, x punto es la derivada de x con respecto de t. Que por cierto, aquí, perdonadme, se me ha olvidado poner el más menos. Importante. Después de pasar siempre del cuadrado en forma de raíz hacia el otro lado, siempre hay que poner un más menos y pensar si tiene o no significado físico. Antes no lo tenía, pero ahora sí que lo tiene. Porque fijaos que esto es una velocidad y que yo coja el signo más significa que nos estamos yendo como hacia la derecha, para entendernos, o incrementando la x, y si cojo un menos significa que me estoy yendo hacia la izquierda, o sea, decrementando o disminuyendo la x. Muy bien. Entonces vamos a analizar esto un poco y vamos a ver qué está pasando aquí. Vale, entonces, bueno, recordemos que esto es la velocidad ordinaria, ¿eh? La velocidad de la partícula en todo momento, y recordemos que esto ocurre a lo largo de una geodésica. Por tanto, esta información es válida en una geodésica. Por tanto, todo lo que digamos compatible con esto está pasando en una geodésica, es decir, en el movimiento de una partícula. Bueno, pues lo que vemos es que la velocidad de esta partícula puede ser positiva o negativa, bien, y por cierto voy a sacar factor común x al cuadrado y lo saco fuera de la raíz, y por lo tanto me va a quedar 1 menos x partido gorrito al cuadrado. ¿Vale? Espero que estéis de acuerdo, porque si x entra dentro de la raíz quedaría x al cuadrado, que por 1 da x al cuadrado, que es justo lo que hay aquí, y x al cuadrado por x al cuadrado daría x a la cuarta, que es justo lo que hay aquí. Por tanto, esto es una manera simplificada de ponerlo. Y para aquellos de vosotros que os estéis preguntando que cómo es que no pongo aquí un valor absoluto, porque es lo que hay que hacer cuando se saca algo de dentro de la raíz, es porque fijaos que la x es positiva o igual a 0. Esto es algo que si no nos dice nada no nos tienen que decir, pero nosotros ya sabíamos que esta x es algo positivo porque sabemos de dónde hemos venido con esta métrica en el capítulo 22 o 23 o 24. ¿Vale? Construimos esto y recordad que esto era una R, una especie como de radio positivo, ¿vale? De las moscas aceleradas. Pues bien, sigamos. Muy bien, para estudiar este movimiento nos podemos fijar en el positivo o en el negativo. Entonces voy a representar la velocidad en función de la posición en la que esté esta señora. Lo he representado con el ordenador y fijaos que da pues un huevo extraño, ¿no? Esto representa la x y esto representa la velocidad, aunque aquí ponga ahí esto es velocidad. Por lo tanto, no sé cómo hacer esto para... Bueno, sí. Voy a intentar reproducir el huevo este. Vamos a ver. A ver si me sale. Sería algo así. Vale, más o menos. Entonces, en el eje X tenemos... Esto no es un diagrama de espacio-tiempo, ¿eh? Esto es simplemente dibujar la velocidad esta de aquí, la velocidad ordinaria,
en función de la posición en la que se encuentre el objeto que se está moviendo. Entonces, lo curioso, fijaos en la gráfica, es que esta función, tanto si es positivo como si es negativo, que por cierto da positivo o negativo en función del signo más o menos que le pongamos aquí, pues fijaos que en el valor máximo vale precisamente 1 o menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto como mucho va a valer 1 o como mucho va a valer menos 1, que multiplicado por c lo que va a querer decir es pues más c o menos c. Por lo tanto, queda protegido el principio este de que no puede superar la velocidad de la luz, lo cual nos alegra mucho porque significa que lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, estaría el máximo y aquí estaría el mínimo, que como mucho sería la velocidad de la luz y menos la velocidad de la luz. Fantástico. Ahora sí, vamos a hacer un diagrama de espacio-tiempo para ver cómo podemos, con esta información, ver cómo van a ser las geodésicas, o sea, cómo se va a mover este señor. Muy bien. Que por cierto, este punto de aquí ocurre cuando la x es igual a e gorrito. Más que nada porque aquí ya se ve, si x es igual a x gorrito, a e gorrito, pues e gorrito entre e gorrito daría 1, 1 menos 1, 0, y por tanto la velocidad daría 0. Por tanto es lógico que la curva pase por el eje x, porque la velocidad en este caso sería 0. Pero si x fuera 0, 0 por lo que sea 0, y también valdría 0. Por tanto, estos serían los dos puntos de corte de esta función, que representan los puntos en donde la velocidad es 0. Muy bien. Vamos a imaginar que nuestra partícula viajera se encuentra por aquí y imaginemos que está un poquito hacia la izquierda de este punto, que este punto de aquí es el x igual a e gorrito. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Como nuestra partícula, esta es nuestra partícula, le dibujo unas alas, es una mosca que se está moviendo por ahí en nuestro espacio-tiempo y que está un poquito hacia la izquierda de este valor. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que la mosca está más o menos por aquí y significa que la mosca se le está permitido que tenga o bien esta velocidad positiva o que tenga esta velocidad negativa. Imaginemos que vamos por el lado este y decimos, venga, vamos a intentar a ver qué pasa si inicialmente se está moviendo hacia la izquierda. Es decir, que tiene esta velocidad. Bueno, pues entonces significa que claro, o sea, que, por ejemplo, yo qué sé, pues no sé cómo ponerlo esto, sería, no sé, pues que está yendo un poquito hacia la izquierda, digamos, ¿no? ¿Vale? Porque fijaos que como la velocidad es negativa, significa que lo que va a hacer es disminuir la x, o sea, tirándose como hacia la izquierda. Claro, como ahora se ha tirado un poquito hacia la izquierda, entonces ahora la mosca estará, por ejemplo, aquí. Y entonces eso significa que la velocidad será aún más negativa y más grande. Por lo tanto, aumenta por así decirlo, la pendiente. ¿Vale? Lo que pasa es que llega un momento en que cuando esté justo en esta x alcanza la velocidad de la luz. Y entonces dices, hey, aquí ya no puedo ir más rápido, o sea, no puedo hacer así, digamos, ¿no? Y cuando sobrepase este punto, cuando la x sea un poco más pequeña, entonces ahora vuelve a ir un poquito más lento que la velocidad de la luz. Negativo también, pero más lento. Por lo tanto, ya no puede ir tan rápido y entonces pues la pendiente decrece. Recordad que en este tipo de gráficos, si una partícula va así, significa que está quieta, y si va así, significaría que va a la velocidad de la luz, ¿vale? Recordad que esto es el código con el que estamos trabajando, ¿eh? Como está el tiempo aquí, aquí la x significa eso. Y a medida que vaya disminuyendo la x, fijaos que cada vez va teniendo menos velocidad, menos velocidad, menos velocidad, hasta que se para cuando se supone que va a llegar a x igual a 0. Por tanto, esto significa que, aunque yo el dibujo lo haya hecho un poco chuchurrío, significa que esto... Espera, déjame hacer el dibujo bien.
sea, os puedo asegurar que esto va a hacer algo así. Me cachis. A ver si soy capaz de dibujar esto bien. Esto es. Esto es. Esto es lo que va a pasar. Es decir, la mosca va a ir aumentando su velocidad negativamente hasta que llega al tope de la velocidad de la luz, que en teoría nunca la llega a alcanzar, y luego empieza a ir cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, y os puedo garantizar que nunca llega a tocar x igual a 0. Esto igual aquí no se ve, pero os puedo garantizar que no va a llegar. ¿Vale? Nunca toca x igual a 0, por tanto siempre se mantiene con una cierta distancia al origen. Claro, esto es curiosísimo, porque, bueno, por cierto, ¿el por qué no llega? Pues porque cuando a medida que se va acercando la velocidad es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y entonces justo cuando en teoría llegaría a x igual a 0 y lo sobrepasaría, se para. ¿Vale? Esto es la leche. Primero porque estáis viendo que esto de aquí es una geodésica. Por lo tanto, ese concepto que tenemos, que hemos tenido todo el rato en Minkowski, en espacios planos, de que la gente si la dejas suelta por ahí, pues se mueve en línea recta, en este espacio ya empezamos a ver que no tiene por qué ser así. Esto, luego cuando haga la explicación, lo que hay detrás de las cámaras, entenderéis perfectamente por qué pasa esto. Pero bueno, de momento yo solo simplemente estoy estudiando esta métrica con estas herramientas que tenemos y resulta que la geodésica es una curva. Y recordad, lo más importante de todo en este momento es que recordad que una geodésica, su definición es que la aceleración, la cuadriaceleración es 0. Esto es muy importante que lo recalque porque significa que esta mosca está libre. Iba a decir como los pájaros, no, pero sería libre como las moscas. Libre y decide moverse libremente, bueno, decide no, lo decide quien sea, las leyes de la física, deciden que esta mosca se va a mover así, cada vez yendo más rápido, casi alcanzando la velocidad de la luz y luego parándose cada vez más hasta que nunca llega a tocar x igual a 0. Y esto no está sometido a ninguna fuerza, digamos, fuerza en el sentido habitual de la palabra. Vamos, aquí no hay nadie empujando, ni hay cohetes, ni hay un motor, ni hay viento, ni hay nada. Simplemente esto es la consecuencia de la estructura espaciotemporal de esta métrica. ¿Vale? Vamos a indagar un poco más en a ver qué es lo que está pasando aquí. Hace unos minutos os había puesto o había calculado la derivada de t con respecto de tau y os dije que era igual a, bueno, lo hemos deducido, 1 partido x al cuadrado menos x punto partido c al cuadrado raíz. Entonces, esta fórmula nos relaciona el tiempo que observamos desde afuera con el tiempo que cree que le pasa o que siente o que nota la mosca que le pasa a ella, en el sistema de referencia enganchado a ella. Entonces vamos a examinar esto con un poco más de cuidado y vais a ver una cosa sorprendente. Bueno, sorprendente. No sé si es sorprendente, pero que es guay. Espérate, vamos a ponerlo... Vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a despejar de tau de aquí. Quiero decir de t, o sea, ahora pasamos de tau aquí. Y aquí tenemos dt. Vale, ¿qué significa esta fórmula? Bueno, para que nos entendamos, imaginad que estoy interesado, o sea, esto de aquí, básicamente, para hacerlo así en plan más o menos, en vez de diferenciales podríamos poner incrementos, eso sí, incrementos muy pequeños. Y entonces poner aquí un aproximadamente. Esto quiere decir que podemos relacionar un segundo, digamos, del tiempo propio de la mosca
con respecto al tiempo que para nosotros nos parece que pasa. Fijaos, imaginad que ponemos un ejemplo numérico sencillito y decimos, a ver, vamos a imaginar que para la mosca pasa un segundo. Para la mosca. Es decir, el reloj de pulsera que tiene la mosca, resulta que para ella ha pasado un segundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado para nosotros? Bueno, ciertamente lo que tenemos que hacer es sustituir la posición de la mosca y la velocidad de la mosca aquí, haríamos este cálculo y nos daría lo que sea, ¿no? Entonces vamos a poner una zona cercana, digamos, o sea, con x más o menos pequeñas y con velocidades más o menos pequeñas, porque recordad que aquí cada vez, lo he borrado, pero cada vez va más lenta, más lenta, más lenta. Vamos a imaginar que la mosca está aquí, por ejemplo, y que entonces pues tiene una cierta x. Vamos a poner, por ejemplo, que la x que tiene esta señora es, por ejemplo, 0,01 metros, y vamos a suponer que aquí la velocidad, por ejemplo, son, yo que sé, 0,3 metros partido segundo, es decir, algo lento y la posición bastante cercana a cero. Vamos a sustituir aquí, entonces si hacemos los cálculos, si ponemos aquí el 0,01, le vamos al cuadrado, ponemos aquí 0,3, lo dividimos entre la velocidad de la luz, al cuadrado, raíz, tal, pues al final da 100 incremento de tau. Vale, he hecho los cálculos, he escogido estos números para que dé un número redondo, pero no tiene por qué dar evidentemente un número redondo, como el 100, ¿no? Pero me sirve fantásticamente bien para que veáis un ejemplo. Fijaos, si para la mosca pasa un segundo, resulta que para nosotros pasan 100 segundos. Eso sí está aquí, pero la mosca cuando se acerque un poquito más a X y aún vaya más lenta y más cerca, os aseguro que este 100 pues a lo mejor podría ser pues 1000, por ejemplo. Pero si aún se acerca más, fijaos que claro, la X cada vez será más pequeña, la velocidad cada vez más pequeña, por lo tanto será 1 entre un número muy pequeño, y eso ya sabéis que tiende a infinito. Por lo tanto, cuando X tiende a 0, el incremento de tiempo tiende a infinito. Y esto es brutal. Por eso os decía, claro, yo os lo he dicho antes, que no se acercaba a 0, pero claro, porque yo sabía esta información, ahora ya podemos completar el argumento y ahora queda claro. Para que esta mosca llegue al origen, tiene que pasar un infinito tiempo. Por lo tanto, no llega. Es más, si hacemos lo que en la literatura se llaman hacer los tics, digamos, ¿no? Un tic. Imagínate un tic como que cada segundo de la mosca, pues marcamos yo qué sé, una muesca, ¿no? Por ejemplo, pues imaginad que marcamos aquí un tic. Pues eso quiere decir que de aquí a aquí ha pasado un segundo, ¿no? Pero luego de aquí a aquí a lo mejor pues ha pasado, yo qué sé, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y el siguiente está más allá de la pantalla. Es decir que lo que nos está diciendo esta fórmula es que cuanto más cerca estemos de X y también cuanto más lento vayamos, es decir, cuanto más vayamos avanzando por la geodésica, el ritmo de la mosca, el ritmo vital de la mosca, el tiempo que pasa para la mosca, cada vez, según nosotros, va yendo cada vez más lento, más lento, más lento. Para la mosca simplemente ha pasado el tiempo que ha pasado, un segundo. O sea, la mosca tiene una vida normal y corriente, los segundos son normales, nada va a cámara lenta ni nada raro. La mosca sigue teniendo una vida normal. Pero nosotros que estamos observando desde fuera a la mosca, vemos que parece, cada vez que se va acercando, parece congelarse, en el sentido no de frío, sino de que se reducen sus pulsaciones vitales. Si está aleteando, pues ya aletea como si fuera en slow motion. Y además no solo eso, sino que la vemos permanentemente al lado del cero, pero casi sin moverse. Y cuanto más tiempo pase, más aparentemente congelada la vemos. Y esto me imagino que si habéis leído sobre relatividad o sabéis de qué va la cosa, esto tiene toda la pinta de la misma situación que ocurre en un agujero negro. Ya sabéis, y esto es un spoiler,
que un agujero negro tiene una cosa que se llama horizonte de eventos, que ya lo veremos más adelante, bueno, más adelante, ya casi ya mismo, pero bueno, horizonte de eventos. Y entonces cuando una partícula, por ejemplo, cae en caída libre hacia este horizonte de eventos, pues lo que ocurre cerca del horizonte de eventos es exactamente esto. Vemos como las partículas, la mosca en este caso, que se va acercando al horizonte de eventos, parece congelarse y no entrar nunca al horizonte. Pero ¿realmente entra o no entra o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, es precisamente por la razón fundamental por la que he hecho el estudio de Rindler, porque es un ejemplo lo suficientemente sencillo como para entender o solucionar esta aparente paradoja. Porque ya os puedo asegurar que esta mosca, eligiendo bien el sistema de referencia, entra sin ningún problema, y estas cosas que pasan de que parece que no entra y tal, es simplemente un artificio de la elección de coordenadas, ¿vale? Pero bueno, eso ya entraremos. Yo creo que voy a acabar el vídeo aquí para que podáis digerir todo esto. En el próximo voy a seguir con un poquito más de Rindler, pero para acabar de estudiar y entender bien todas estas cositas y cómo resolver la paradoja o la aparente paradoja de que efectivamente en x igual a 0, en el espacio de Rindler, tenemos un horizonte de eventos. Y sobre todo para que veáis, horizonte de eventos. Sobre todo para que veáis que esto de los horizontes no solo pasa en un agujero negro, sino que pasa en cualquier sitio, digámoslo así. En concreto también hay horizontes en cosmología que no tienen nada que ver con agujeros negros. Y entonces me gusta más porque así desvinculamos la palabra horizonte de eventos a agujeros negros y lo incorporamos como algo natural en la relatividad. ¿Vale? Por tanto, en el siguiente capítulo, recapitulo, lo que vamos a hacer es resolver esta aparente paradoja de que la mosca nunca llega a tocar el x igual a 0. Bueno, resolver si llega a traspasar o no, o qué es lo que está pasando aquí realmente. Y para eso la estrategia que vamos a seguir, como ya os podéis imaginar, va a ser entender que esto en realidad viene de un cambio de coordenadas, y entonces estudiaremos este mismo problema pero desde el punto de vista del sistema de referencia de Minkowski, y ahí veremos que todo esto es una absoluta chorrada, en el sentido de que todas estas complicaciones y todas estas cosas que pasan es porque hemos elegido un sistema de referencia, vamos a decir, artificioso, ¿vale? Y diréis, bueno, pues ya está, pues no cojas ningún sistema de referencia artificioso y ya está. Sí y no, porque a veces cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein, pues entonces tiene una métrica que pues puede ser que sus coordenadas, perdón, su sistema de referencia o su métrica pues no sea artificiosa, o puede que lo sea. O sea, no depende de nosotros, depende de la suerte que tengamos o la lucidez que tengamos a la hora de resolver las ecuaciones. Lo que sí que tenemos que ser capaces es de saber detectar o resolver las posibles paradojas o horizontes o singularidades. Por tanto, en el capítulo siguiente vamos a intentar distinguir entre lo que es una aparente paradoja de lo que es realmente una singularidad en el espacio-tiempo. Y esto parecería que es una singularidad, pero en realidad no lo es. ¿Vale? Entonces aprovecharemos el próximo capítulo para definir todas estas cosas y ya quedarnos del todo preparados para dar el salto después de comentar un poco el principio de equivalencia, ya ir al salto de Schwarzschild. Porque os tengo que advertir de una cosa. El orden natural de los acontecimientos es primero decir el principio de equivalencia y luego ir a las ecuaciones de Einstein. Pero creo que es mucho más pedagógico que después de deciros el principio de equivalencia, deciros que eso supone la existencia de unas ecuaciones, las ecuaciones de campo de Einstein, pero las haremos después de que hayamos estudiado la métrica de Schwarzschild, creyéndonos que la métrica de Schwarzschild es una solución de las ecuaciones de Einstein, que aún no sabemos cuáles son ni de dónde vienen. Pero una vez lo tengamos, entonces ya dedicaré unos cuantos capítulos a las ecuaciones de Einstein, de dónde sale, qué significa, el tensor de energía e impulso y todas estas cositas. No es el orden natural de los acontecimientos, pero sí el más pedagógico en este curso introductorio.
Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente, en donde el horizonte de eventos te espera.